Muy bien, Humberto. Vamos a comenzar con los detalles de esta investigación en torno a la muerte de Francisco Albornoz, el joven de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en el río Tinguiririca, en la región de O'Higgins. Ya son 2 los detenidos. Max Frick tiene más antecedentes. Max. Hola, Max. Hola, Pati, hola, Toti, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en Ñuñoa, en calle Irarrázaval, afuera del edificio donde lamentablemente esa trágica noche o madrugada, incluso podría ser, del 24 de mayo recién pasado, se realizó una fiesta en este lugar donde participaron la víctima, que es Francisco Javier Albornoz, este joven que estuvo desaparecido cerca de 12 días, un médico que fue formalizado el día de ayer y además un chef que fue detenido también el día de ayer en la región de O'Higgins. Bueno, ¿cómo se habría dado todo esto? Ya tenemos más antecedentes de qué pasó. Ese día se juntaron en este departamento de un edificio de calle Irarrázaval, muy cerca de Plaza Egaña, el médico. Estamos hablando de Cristian González Morales, este médico que incluso se dio a conocer ayer por parte de la Municipalidad de Ñuñoa, que había sido suspendido de sus funciones, trabajaba en el municipio de Ñuñoa, y este chef que trabajaba en un reconocido hotel del sector oriente de la capital. Aparentemente, a través de una página, se contactó la víctima, que es este joven de 21 años, Francisco Javier Albornoz, llegó hasta este lugar en donde habrían tenido una fiesta. En esa fiesta habría existido consumo abusivo de alcohol y drogas, lo que lamentablemente habría terminado en una sobredosis de este joven. Tomaron la mala decisión estas 2 personas de no llamar a la ambulancia, de no llamar a carabineros y tomaron la opción de subirlo hasta un vehículo que era de propiedad del chef y ir a dejarlo a la región de O'Higgins, en donde arrojaron su cuerpo, ya lo sabemos, en una quebrada muy cercana al río Tinguiririca. Todo eso lo mantuvo en secreto este médico, que finalmente ya no pudo más con el peso de la conciencia y finalmente el día martes concurre hasta la PDI, hace esta declaración voluntaria y dice que jamás lo golpearon ni nada, sino que esta persona sufrió una sobredosis y en su momento no supieron qué hacer con el cuerpo. Esto, claro, va a tener que ser cotejado con el examen tanatológico del Servicio Médico Legal, que va a tener que determinar si efectivamente la causa de muerte de este joven de 21 años fue ese consumo excesivo de drogas, porque podría haber una segunda opción que se está manejando, porque se sabe que el Servicio Médico Legal tiene que hacer todos los exámenes para poder descartar la intervención de terceros, porque aparentemente los exámenes mostrarían que Francisco tiene una hemorragia craneal y eso podría ser efectivamente por una sobredosis, pero también podría ser por un golpe. Por lo tanto, el Servicio Médico Legal va a tener que descartar eso. Por eso el día de ayer la Fiscalía, cuando llevó a audiencia de control de detención al médico ecuatoriano, pidió ampliar la detención porque todavía no están esos exámenes, ni tampoco estaba la detención de este chef, que ahora sabemos que es la otra persona que estuvo involucrada ese día en esa fiesta y quien proporciona su vehículo para trasladar aparentemente el cuerpo del joven ya sin vida hasta la región de O'Higgins. Es un hecho que ha impactado a toda la comunidad, su familia lo estuvo buscando hasta hace 2 días, todavía tenían la esperanza de poder encontrarlo con vida, pero finalmente fue el médico el que reveló la ubicación de este cuerpo. Vamos a escuchar declaraciones de la fiscal Rosana Folli, fiscal jefe de Ñuñoa y Providencia, quien da más antecedentes una vez terminada esta audiencia de por qué debieron solicitar la ampliación del plazo de la detención hasta el día sábado. Probablemente ahí se va a formalizar a las 2 personas porque hoy debe concurrir a esta audiencia también el chef, quien probablemente también se le va a ampliar el plazo de su detención hasta el día sábado. Escuchemos a la fiscal Rosana Folli. Se amplió la detención del imputado hasta el día sábado por existir diligencias pendientes en esta investigación. Prefiero tener la totalidad de las diligencias que están el día de hoy en curso por parte de la Policía de Investigaciones para ya el día sábado proceder a la formalización de la investigación. Es muy primordial trabajar ese sitio del suceso de la forma más correcta para poder determinar la dinámica de cómo Francisco, el cadáver de Francisco, lamentablemente termina en dicho lugar. Hay varias diligencias, les reitero, que están en curso que no, para lograr el éxito de aquellas es necesario también que personal de la Policía de Investigaciones pueda realizar su trabajo correctamente y lograr también establecer toda la dinámica de este hecho y también quiénes son él o los responsables.
Claro, Max, algo que llamó la atención era que ayer se decía esto de que se descartaba la intervención de terceros, pero como tú bien dices, todavía faltan otros exámenes, todavía no se podría determinar eso porque los resultados incluso de esos mismos peritajes van a tomar un tiempo más. Ese primer punto para dilucidar, y también respecto a lo que está planteando la defensa del primer detenido, que es este médico ecuatoriano, que entiendo hoy conversó con nuestro matinal. Sí, efectivamente. Acá la Fiscalía dice que no tiene caratulada todavía el delito, por lo menos. Sí hay 2 imputados en esta investigación, pero no se ha determinado si es una causa por homicidio. Ayer la fiscal Rosana Foley lo dejó muy claro. Ellos todavía no le han puesto un nombre al delito del cual se va a formalizar el día sábado. Para eso deben esperar efectivamente los exámenes del Servicio Médico Legal, que pueden arrojar una confirmación de la versión que entrega este médico ecuatoriano y que efectivamente, en este caso, el joven que vamos a rectificar, porque desde el Colegio Químico Farmacéutico nos dijeron que él no era químico farmacéutico, que no tenía esa profesión, él es técnico de farmacia, esa es la denominación correcta para Francisco Albornoz, que lamentablemente sufre esta sobredosis acá. ¿Podría confirmar el médico legal la versión del médico? Sí, podría, en base a este examen que se va a realizar, pero también podría confirmar otro tipo de lesión, porque hay que recordar que el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición bastante avanzada, porque fue arrojado el mismo día que se le pierde la pista, vale decir, entre el 23 y el 24 de mayo, por lo tanto, es fundamental este peritaje que va a realizar el Servicio Médico Legal. De ahí la Fiscalía podrá caratular el delito dependiendo de lo que arroje este examen. Podría ser incluso un homicidio por omisión, si es que se puede comprobar que posterior a la sobredosis el joven todavía estaba con vida y podrían haberlo llevado hasta un centro asistencial. Eso es lo que más llama la atención, teniendo en cuenta que había un médico que estaba en ese lugar. La determinación correcta tal vez habría sido llamar a carabineros, llamar a una ambulancia para poder llevar a este joven a un centro asistencial y no subirlo a un auto y ir a arrojar su cuerpo en un sector baldío en donde claramente la intención era que no lo encontraran, deshacerse de la evidencia, pero el peso de la conciencia llevó a este médico ecuatoriano finalmente a entregarse y a confesar voluntariamente, lo que también a esta altura podría considerarse por parte de su defensa como un atenuante en esta causa. Si tiene irreprochable conducta anterior y tiene colaboración, podrían ser 2 atenuantes, lo que claramente podría disminuir la pena en el caso hipotético de una condena con respecto a un delito que no sabemos cuál va a ser. Escuchemos lo que dijo el abogado defensor de este médico que conversó en forma exclusiva esta mañana con nuestro programa Contigo en la Mañana, nuestro matinal, y que dijo que efectivamente hubo consumo de drogas en esa fiesta. Dentro de su capacidad mental, tomemos en cuenta que hubo consumo de sustancias. Entonces, él, dentro de su capacidad, trató de ayudar. Eso lo sabe la Fiscalía y se darán más detalles más adelante cuando pueda liberar mucha más información. Claro, es que por eso él incluso toma responsabilidad frente a Fiscalía de los actos que él ya declaró. O sea, nadie está deslindando las responsabilidades en ciertos hechos, no en cuestiones que imputa Fiscalía y que tendrá que aclarar y probar hasta la saciedad de Fiscalía. Por lo menos mi representado fue la única vez que conoció a la ahora fallecido. Era la primera vez que lo veía, sí. Es mi teoría del caso, que es una teoría que estamos trabajando ya con algún pool de abogados que estamos trabajando acá. Es una noche en que 3 personas adultas se juntaron y las cosas salieron mal, se salieron de control. Nada más. Ahora, de acuerdo a esa declaración, claro, está dentro de las posibilidades. El punto es que, ¿por qué entonces aparece a tantos kilómetros del lugar donde se realizó esta supuesta fiesta? La familia, tengo entendido, Max, también, se refiere a que niegan, descartan la posibilidad de parte de él, al menos, del consumo de droga y que habría sido inducido por parte de otras personas. Y aunque haya existido o no haya existido, el punto está porque, claro, si ocurre, suponiendo que hubiese ocurrido algo de esas características, no se pide ayuda médica o, claro, no sé, lo acercan hasta un centro asistencial, sino que va hasta un lugar. Es que lo que se sugiere ahí casi es como que estaban en una fiesta, se les pasó la mano con el consumo de algún estupefaciente, qué sé yo, y esa sería la explicación. Claro. Pero entonces, ¿por qué aparece allá? ¿No? Sí, claro, y hay que esperar también el examen toxicológico del Servicio Médico Legal, que también va a ser fundamental para saber si efectivamente este joven consumió las drogas que dice este testigo que estaba en la escena, que finalmente después se convirtió en un imputado por no ayudar a la víctima en su momento y tomar esta pésima decisión de subirlo a un auto
recorrer cuánto será, no tengo la cifra exacta cuánto será hasta San Fernando, más de 250 kilómetros hasta el lugar en donde probablemente arrojaron el cuerpo. Entonces hay una serie de inconsistencias en el discurso, por lo menos del médico que está imputado por este delito, pero que aún no ha sido formalizado. Está imputado por esta causa en la cual hay una persona que falleció. La Fiscalía ha dicho todavía no se ha caratulado como homicidio. Vamos a esperar los peritajes del Servicio Médico Legal para poder determinar la causa exacta de muerte, si es que efectivamente fue por un consumo excesivo de drogas, una sobredosis, o si hay un golpe que también podría haber ocasionado esta lesión que se encontró en la cabeza de este joven, que es un sangrado dentro del cerebro. Vamos a escuchar ahora declaraciones de un amigo que ha hablado extensamente siempre con los medios de comunicación. Fue el que habló cuando estaba desaparecido Francisco Albornoz, y están realizando un velatorio en el cual han pedido respeto de parte de la gente. Dicen que Francisco era una persona llena de vida, que él no quería morir, eso por lo menos decían el día de ayer, y hoy lo que piden ya es justicia, que se pueda aclarar el hecho y que se pueda determinar finalmente qué pasó con Francisco esa noche y por qué estas personas no le brindaron la ayuda que en esos momentos necesitaba una persona que estaba en una situación de salud grave producto de esta sobredosis. Escuchemos. No tenemos nombre en concreto, no tenemos números de personas porque borraron la parte digital de Francisco. Nosotros teníamos el celular antiguo que nos permitía acceso a algunas cosas, pero no sé, misteriosamente desaparecieron muchas cosas importantes esa noche, respaldo y otras cosas que como amigos tuvimos, porque como te digo, como grupo de cercanos siempre nos hemos compartido nuestra ubicación. Yo tengo mis claves, las tiene mi mejor amigo. Acá hubo una intención de hacer daño y eso es lo que quiero que se siga como línea investigativa. Bueno, nosotros acá conversamos con una vecina que ese día estuvo acá, su madre estaba cuidando a su hija, nos decían que ellos sintieron la fiesta, no podemos tener la certeza que haya sido la misma fiesta, pero ellos decían que fue la única fiesta que hubo ese día en el edificio, ese día viernes 23, que probablemente se prolongó hasta la madrugada del 24, y que dice que alguna vez vio a este médico ecuatoriano en el ascensor, pero no tenía mayor relación con él, por lo tanto no podía dar una opinión acabada acerca de él. Escuchemos lo que dijo esta residente de este edificio acá en Ñuñoa, que hace muy pocos minutos conversó con nosotros. Había una fiesta hasta más allá del horario permitido en el edificio. Así que de hecho me escribió ese día que me dijo, está la embarrada con la fiesta, hay mucha gente, no sé qué pasa. Y hasta ahí quedó el comentario, la verdad. No supimos después de lo que pasó, que fue el mismo día. Y ahí solo hubo un salón arrendado. No, pero fue en un departamento. Sí, pero también estaban como entre bajando y subiendo. Entonces estaban como entre fiesta abajo y fiesta arriba, la verdad. Creo que con el chico que estaba carreteando era médico, entonces yo creo que intentaron mezclar cosas ahí que no debían mezclarse y terminó en lo que terminó. ¿Tú lo conocías, al médico que residía acá? Una vez lo vi en el ascensor, pero ni hola ni chao. Bueno, lo que queda ahora, Pati, Humberto, es esta audiencia que se va a realizar a las 4 de la tarde en el Centro de Justicia, donde se va a imputar a José Miguel Baeza, este chef. Seguramente, se va a ampliar su plazo de la detención, teniendo en cuenta que ya se amplió el plazo de ayer del médico ecuatoriano, y a los dos seguramente ya con las pruebas que arroje el Servicio Médico Legal con respecto a la causa clara de muerte, se les podrá imputar algún delito el día sábado, ya sea por una omisión en este caso o directamente por un delito de homicidio. Eso no lo vamos a saber claramente hasta el día sábado. Claro, ese día recién vamos a poder conocer más detalles, pero esta investigación todavía continúa. Muchas gracias, Max, pero vamos a seguir en el tema. Así es, porque se está realizando el velatorio, como decía Max, la familia pidió respeto. Estamos revisando esa imagen donde se encuentra en este barrio Gabriela Segura, entre familiares y amigos también que han llegado a despedir a Francisco. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos desplazamos hasta la comuna de La Pintana, a la casa de la familia de Francisco Albornoz. Les voy a mostrar imágenes en vivo de Oscar Zúñiga. Sigue llegando gente, vecinos, amigos, cercanos del joven de 21 años, cuyos restos fueron trasladados la tarde de ayer desde la región de O'Higgins hasta este sector de la región metropolitana. Su familia, por supuesto, ha estado aquí
aquí, muy disponibles también para la prensa, algo que por supuesto se agradece en medio de este momento de dolor que están enfrentando, y también porque han querido dar un mensaje bastante claro respecto a las teorías que se han ido conociendo en torno a qué fue lo que ocurrió con Francisco. Recordemos que su cuerpo fue identificado y confirmado por parte de su hermana el día de ayer, que correspondía a este cadáver que había sido encontrado el día 3 de junio. Ella viajó hasta la región de O'Higgins, específicamente hasta el Servicio Médico Legal de San Fernando, donde lamentablemente pudo constatar que se trataba de su hermano, el que había sido encontrado en este sector de Lo Moscoso, en este mirador, gracias a estos antecedentes que entrega este médico ecuatoriano que se habría reunido con él el pasado 23 de mayo. Se terminan estas diligencias, se traslada hasta acá, hasta su casa, donde han llegado sus amigos. El día de ayer realizaron una velatón aquí también, además de otras muestras de cariño para despedir a Francisco, como por ejemplo otra que se realizó en la municipalidad de Ñuñoa. ¿Qué es lo que dice su familia? Es que quieren refutar, por ejemplo, parte de la información que ha trascendido en torno a esta posibilidad de que haya existido una sobredosis. ¿Por qué? Porque dicen que, de acuerdo a lo que ellos constataban, también por supuesto tantos años compartidos con Francisco, no existía un consumo abusivo de algún tipo de sustancia ilícita, por lo cual no les cuadra tampoco con esto que ha planteado parte de la defensa de uno de los imputados. Asimismo, manifiestan este interés que tenía Francisco por vivir. Él estaba trabajando, había conseguido el trabajo de sus sueños como técnico en farmacia, en una cadena nacional de farmacias. Estaba trabajando muy bien, estaba muy contento, y al otro día, después de este encuentro con estos sujetos que él mantiene, él tenía que llegar a su trabajo, por lo cual tampoco ellos dicen que les hace sentido esta fiesta que, como bien planteaba el defensor de uno de los imputados, podría haberse ido de las manos. Hablan de que era un muchacho tranquilo, sano, que tenía muchas ganas de surgir, que por eso también estaba trabajando mucho, se había independizado, estaba viviendo con sus amigos, pero también siempre conectado con su familia. Por eso es que han querido tratar de limpiar, por supuesto, el nombre de Francisco y hacer especial énfasis en este aspecto. Hablan de que, claro, podría haber sido incluso llevado hasta este lugar, pero haber consumido algún tipo de sustancia no por su propia voluntad. Eso es lo que plantean parte de sus amigos, de sus cercanos, respecto a que pudo haber pasado esa noche en ese departamento de Ñuñoa. Por lo mismo que yo les digo, hablan que es un chico que le gustaba mucho la vida, que hacía ejercicio y que obviamente no les cuadra para nada con esta situación que, como bien lo decía, literal se podría haber ido de las manos. Es por eso que ellos han llegado hasta acá, han llegado sus familiares, sus cercanos, sus amigos en esta jornada de velatorio que se está realizando previo al funeral que se va a realizar el día de mañana en el cementerio metropolitano a las 12 del día. Asimismo, han destacado la personalidad de Francisco, un chico muy alegre, de buen corazón. Decían que él había vivido hasta aproximadamente los 17 años en este sector de la comuna de La Pintana, con su abuela, a quien también llamaba mamá, con su familia, y que incluso él había estado hace muy poco para el Día de la Mamá justamente compartiendo con todos ellos y planteándoles todos los planes que él tenía a futuro, los que se vieron truncados tras este fatal desenlace. También pudimos conversar con otros familiares que daban cuenta de cómo la familia ha enfrentado estos difíciles momentos. Ya lo decíamos, fue una intensa búsqueda, 12 días hasta que se confirma el hallazgo de Francisco. Ellos, por supuesto, en todo momento llamando a que cualquier información se pudiera aportar para poder ubicarlo. Obviamente este no era el desenlace que hubiesen esperado y por eso también es el dolor de la familia. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregaban sus familiares. Yo les decía, él vivía con su abuela, que también quiso entregar algunas palabras porque a ellos también se les consultaba respecto a estas personas con quien se reúne Francisco, que de acuerdo a lo que sabemos habría contactado a través de una aplicación de citas. Ellos hablan que nunca habían escuchado de un amigo médico, que nunca habían escuchado de un amigo
amigo chef, por lo cual piensan que pudo haber incluso existido premeditación por parte de ellos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregaban. Pienso que si se hubiese hecho antes en el tiempo que son 48 horas, a lo mejor mi hijo no hubiese estado tantos días tirado, como se dice, donde lo encontraron, porque ya databa como de 8 o 10 días muerto, entonces se hubiese agilizado más. Pero como le menciono, gracias a la prensa, a mucha gente que magnificó lo de Francisco, y se agradece eso. Y al final no fue lo que yo esperaba, de encontrar a mi hijo vivo, pero me lo encontraron y está siendo velado como corresponde. De las diligencias hasta el momento esperamos que se aclare, porque no tenemos mucha información todavía no nos entregan certificado médico legal, no sabemos qué información más allá legal hay. Sé que estos dos sujetos están detenidos, que es la máxima información que tenemos. De la información que han dado nos resuena muchísimo, o sea, no calza para nada, Francisco. O sea, si tú me decís droga, cigarros, alcohol, o sea, cero. Francisco jamás, el hombre más deportista y más sano que puedo conocer de la familia. Era súper dulce y súper consciente de lo malo que es todo eso, y de hecho, aunque uno fume, te retaba. O sea, yo de repente iba al fumo y él era, no, pues prima, o sea, o tía, porque me decía prima o tía, porque tenemos una edad muy cercana. Me decía, le hace mal, y yo ya sí sé. Entonces, no, él mismo concientizaba eso, y que haya consumido algo lo dudo. Francisco nunca se vio en eso, nunca. Él tenía amigos sanos también, sus tres amigos principales que él tenía eran unos chicos muy sanos, uno era de acá mismo, entonces en eso no. Nunca supimos que él tuviera un amigo que fuera médico, nunca. Entonces eso es lo que nos parece raro a la familia, de que él se haya contactado con esa persona. No lo conocemos. Sí, lo cierto, Gabriela, es que si no hubiese sido por todo el esfuerzo de la familia por posicionar este tema, por informar, por difundir su fotografía cuando estaba desaparecido Francisco, no sabemos si es que habría tenido esto el mismo resultado, es decir, si acaso se habría logrado determinar dónde estaba, porque sus restos fueron encontrados, lo hemos dicho muchas veces, muy lejos del último lugar donde había información de su paradero, por lo tanto, eso fue clave. Ahora, en este tipo de situaciones, cuando él iba, si es que hubiese ido a esta fiesta, cuando él iba a una fiesta, él informaba, contaba, ¿cuentan algún detalle al respecto de eso, de cómo era en la vida diaria una situación de esas características? Porque eso llama la atención, si es que él fue y tenía en sus planes ir a esta fiesta, ¿por qué no haberlo contado a sus más cercanos? Sí, es más o menos la dinámica que él tenía con sus amigos, que solían compartir la ubicación, informar respecto a dónde o con quién se iban a reunir, y por eso es que sus amigos sabían que él iba a salir esa noche con unos amigos y se le pierde el rastro finalmente en el sector de Plaza Egaña, pero tenían esa costumbre, ¿no?, de estar constantemente al tanto, de estar informándose, de estar siguiendo cada acción que tomaban también ante cualquier peligro, y que justamente el hecho de perder el rastro de Francisco lo que levanta inmediatamente la alerta por parte de sus amigos que presentan esta denuncia, que comienzan esta cruzada junto con la familia de Francisco para tratar de ubicarlo. La familia también ha planteado que ellos quieren saber más detalles, algo que evidentemente podría ocurrir en esta audiencia, que si bien está programada para la tarde de hoy, probablemente se va a ampliar hasta el día sábado contra los dos detenidos hasta ahora, porque quieren saber, por ejemplo, cómo pasó, cómo sacan el cuerpo de Francisco, cómo nadie se percató de lo que pudo haber pasado. Hablaba también un familiar de Francisco, un medio hermano, que daba cuenta de esta situación y de este complejo momento que están viviendo como familia. Pancho fue un carrete, para mí fue un carrete, y ese carrete se les tiene que haber pasado la mano al doctor o al chef con el que hablan ahí, se le tiene que haber pasado la mano, y algo tiene que haber pasado ahí.
Algo tiene que haber detonado que hayan provocado la muerte de Pancho. Que él no consumía drogas, que quizás fue engañado, tú me decías. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que él fue engañado por el tema. No sé, yo creo que a lo mejor en el producto del carrete lo típico que uno hace es tomar y fumar y entra la droga y todo eso, pero te insisto, Pancho nunca fue así, jamás. Y si acá se lo puede dar sentado y todos los amigos le van a decir lo mismo, acá la familia, todos le van a decir lo mismo. Es parte de lo que plantea la familia de Francisco Albornoz, este técnico en farmacia que lamentablemente fue encontrado fallecido en la región de O'Higgins y que hoy sus cercanos despiden aquí en la comuna de La Pintana. Buscan respuestas, buscan saber más antecedentes respecto a qué ocurrió esa noche cuando este joven se reúne con estos dos sujetos que actualmente permanecen detenidos y si es que puede o no existir la posibilidad de que hayan otras personas involucradas. La familia también ha estado, por supuesto, despidiendo a Francisco en estos últimos momentos, previo al funeral que, como bien les comentaba, está programado para el día de mañana, al mediodía, en el cementerio metropolitano. Muchas gracias, Gabriela. Es un tema en desarrollo todavía. Quedan muchas dudas si se conocían, si no, por qué salieron, por qué apareció el cuerpo de Francisco a tanta distancia de este lugar donde se desarrolló la fiesta, etcétera. Así que, por supuesto, es un tema que vamos a seguir tocando durante los próximos días y quedamos atentos ante cualquier novedad. Muchísimas gracias, Gabriela. Que estés bien. Gracias, Gabriela.